vizcaíno, historiador. Y bueno, pues este proyecto de historia del pasado y recuerdos del ayer surge de las redes sociales, que normalmente de las redes sociales siempre decimos que no surge nada bueno. Lo que pasa es que bueno, hay que materializarlo. Y fue un contacto con Ángela. Yo soy el administrador de una página de Facebook, de la fototeca Benito Pellitero, Ángela de fotos de Alcañices, y bueno, en la fototeca subimos todos los días 5 fotografías de distintas localidades de la provincia de Zamora. Entonces, bueno, pues un día hablando con ella, yo le propuse de que, bueno, que había iniciado este proyecto, que ya lo había desarrollado en un par de localidades este año, en Tardobispo y Abejera, y tenía pendiente otro en San Marcial el próximo día 8. Y bueno, pues así surgió el proyecto. La charla tiene 2 vertientes, una parte histórica, que es la primera parte. Yo he trabajado fundamentalmente en demografía histórica e historia social en los siglos XVIII y XIX. Entonces arranco siempre en este proyecto de la documentación del catastro del Marqués de la Ensenada. El catastro del Marqués de la Ensenada es una encuesta o una averiguación de carácter fiscal que se desarrolla en España, en los reinos de Castilla y León, entre 1751 y 1752, con el único objetivo de, en estos momentos, a mediados del siglo XVIII, en España había multitud de impuestos desperdigados por las distintas ciudades, las distintas provincias o intendencias, como se denominaban entonces, y al objeto de unificar estos impuestos en uno único se inicia esta averiguación. La averiguación se realiza, pero el objetivo final de imponer, de quitar todos los impuestos anteriores, alcabalas, diezmos, sisas y demás, no se lleva a cabo. Y bueno, lo que sí podemos decir es que la información que nos facilita esta documentación es la más importante de muchos siglos en España. Es decir, se hace una averiguación de las personas que viven en las distintas ciudades. Estos son los libros correspondientes a la localidad de Alcañices. Por una parte tenemos las declaraciones de seglares y eclesiásticos en las que aparecen los bienes y los integrantes de las familias de seglares. Y por otra parte, la de eclesiásticos, donde aparecen todos los bienes, raíces e inmuebles de los eclesiásticos. Luego se resumen en las respuestas generales, que es un interrogatorio de 40 preguntas que se van realizando localidad por localidad. Y bueno, pues todo esto, a partir de aquí, es cuando comenzamos todo el análisis o el contexto histórico. Estas son las respuestas generales del catastro Marqués de la Ensenada. De estas se conservan todas y se conservan en el Archivo Histórico Provincial de Zamora y una copia en el Archivo de Simancas. Sin embargo, las respuestas, las declaraciones de seglares y eclesiásticos solamente se conservan para una parte de las comarcas zamoranas, no para todas. Parte de la documentación. Bueno, os decía que se conservan fundamentalmente para las comarcas de Aliste, Sayago, Tierra del Vino, Tierra del Pan, parte de Tárapara, parte de la zona de Alba, porque en estos momentos, en la segunda mitad del siglo XVIII, este mapa corresponde al geógrafo Tomás López, que lo realiza en 1773 y representa lo que era la provincia de Zamora en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque la configuración actual de la provincia de Zamora no tenía nada que ver con la que existía antiguamente.
lo que eran las comarcas de la parte norte, es decir, la zona de Sanabria y la zona de Benavente, pertenecían a la provincia o a la intendencia de Valladolid, mientras que las comarcas de la zona este, que era la zona de Toro y Guareña, junto con la comarca de Reynosa y en Santander y la comarca de Carrión en Palencia, conformaban lo que era la provincia de Toro. Es decir, Toro fue provincia hasta 1833, en el cual se configura la demarcación provincial actual de España. Entonces, esta era la configuración que tenía la provincia de Zamora en el siglo XVIII y hasta 1833. Bueno, esta es la evolución de la población de Alcañices, de la localidad de Alcañices, desde 1752. Tenemos datos anteriores para estudios que hemos hecho, pero he querido arrancar pues, con la fecha que arrancó este análisis histórico. En 1752, Alcañices tenía una población de 659 habitantes. En el siglo XVIII solo tenemos otro censo, que es el de Floridablanca, que se materializa en 1787. Hay una bajada de población. Y en el primer censo del siglo XIX es de 1842. Es un censo muy devaluado, yo lo he puesto ahí, pero generalmente en los estudios de carácter científico no se suele utilizar. El primer censo de carácter estadístico es el de 1857, aunque el Instituto Nacional de Estadística nos habla siempre de 1860. Bueno, veis los altibajos que se producen en la población, los altibajos, subidas y bajadas durante el siglo XVIII y primera mitad del XIX, o casi 2/3 del XIX, vienen como consecuencia de las fluctuaciones que tienen las variables demográficas, es decir, la natalidad y la mortalidad. A finales del siglo XIX y durante el primer cuarto del siglo XX, estas bajadas que se producen, sobre todo en 1910, que pasamos de 1693 a 1616, es como consecuencia de otra variable demográfica que es los movimientos migratorios. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se producen muchos movimientos migratorios de habitantes de Zamora y de otras provincias hacia América. Y luego la otra bajada importante es a partir de 1960. No he puesto los datos desde 1960 a 2000 porque a partir de 1965 a la localidad de Alcañices se le suman otras localidades como son Alconcillo, Santa Ana y Vivinera. Entonces, para dejar al margen, pero a partir de 1966, y esto es común en todas las localidades de la provincia de Zamora, también se produce una bajada espectacular de la población como consecuencia de la migración hacia los lugares industriales, fundamentalmente el País Vasco y Cataluña, y también hacia Madrid. Entonces, estos movimientos migratorios lo que dan lugar es a una bajada de la población. Siguiente gráfico, que es la evolución de la natalidad y mortalidad. En el color rojo están los difuntos, como veis, hasta 1920, 1930 aproximadamente, la curva que marca la mortalidad siempre está por encima de la natalidad. Hay que tener en cuenta que en estos momentos hemos tenido recientemente la epidemia del COVID, es decir, en esta época hay muchas epidemias, de las más fuertes es la que se produce en 1833, que es la del cólera. En 1855 vuelve a repetir el cólera morbo, pero las crisis que se producen en el siglo XVIII y primer tercio del siglo XIX, aparte de epidémicas, son crisis que denominamos crisis mixtas. Es decir, la crisis mixta es como consecuencia no solamente de una epidemia, sino también del tema del hambre. Es decir, la gente moría de hambre. Por una parte, la epidemia daba lugar a la muerte de muchos adultos. Los adultos no podían cultivar el campo y entonces venía como consecuencia de esto pues una crisis agrícola y como
consecuencia de la crisis agrícola y crisis ganadera también. Es decir, se producía el hambre y la gente moría de hambre, indudablemente. Están vaciados la cifra con mayor mortalidad es en un periodo de crisis mixta, que es en 1809, que se alcanza en Alcañices un total de 89 difuntos. La crisis, en cambio, el año que más bautizos tiene lugar en este periodo que comprende entre 1698 y 1891, se bautizan un total de 69 personas o 69 criaturas en Alcañices. La gráfica está hecha con una técnica de medias móviles. Las medias móviles es que para el cálculo de un año se cogen los 4 años anteriores y los 4 años posteriores, se dividen entre 9 y te da como resultado una cifra que es la que se le otorga a ese año. Lo he querido poner así porque si pongo los valores absolutos sería un pico, una serie de picos que parecería una sierra y que no se entendería nada. Entonces, normalmente los demógrafos siempre utilizamos el tema de las medias móviles para realizar. Esta gráfica la realizamos en su día con el catedrático de Historia Económica de la Universidad Complutense, Enrique Llopis, para un trabajo que publicamos en la revista de Historia Económica de Uruguay para demostrar cómo la población en el siglo XIX en Zamora, es decir, crece como consecuencia del descenso de la mortalidad. Es decir, los adelantos médicos que tienen lugar también en el siglo XIX favorecen a que la mortalidad descienda de una forma importante. Bueno, este es el resultado del vaciado de todas esas 600 y pico personas que viven en Alcañices en 1751. Es decir, yo siempre los vaciados los hago nominales, con nombres y apellidos, edad, el sexo y el estado civil. Y entonces tú puedes conformar la pirámide como se conformaría una pirámide actual, es decir, con tramos de 5 años. Luego veréis una posterior, la del censo de Florida Blanca, que no tiene nada que ver con esta. Bueno, también el catastro del Marqués de la Ensenada da lugar a que sepamos qué ocupaciones o qué trabajos eran los que desempeñaban los hombres y mujeres de Alcañices. Os explico. Bueno, la primera columna es la de oficios, la segunda columna donde pone Alcañices son el número de personas que desempeñaban ese oficio. Había un abogado, 2 administradores de rentas, un boticario, un cantero, un cargador, un carpintero. La tercera columna corresponde al número de personas que desempeñan esa ocupación en todas las localidades de Aliste. Y el último que pone el número de localidades donde existe esa profesión. Es decir, este cuadro lo desarrollé meses pasados porque el mes de septiembre presenté un trabajo sobre en un congreso internacional en Granada sobre el trabajo de las mujeres en Aliste. Normalmente el trabajo de las mujeres es un trabajo silenciado, es decir, generalmente solamente se habla del trabajo de las mujeres en el catastro del Marqués de la Ensenada cuando son viudas y son por lo tanto cabezas de familia. Entonces el vaciado se hizo, o tuve que hacer, de todas las localidades de Aliste. Bueno, seguimos. Donde aparece el oficio labrador barra regidor, hay que tener en cuenta que muchos labradores tenían una segunda ocupación. Es decir, había labradores que ejercían de regidores, 4 labradores que ejercían de sastre, es decir, otros 4 labradores que ejercían de tejedores de lienzo,
labradoras en Alcañices solo hay 2, en Alcañices solo hay 2, hay muy pocos labradores, si os habéis fijado anteriormente, solamente hay 27, es decir, es la localidad con Alcañices que tiene el sector primario más pobre y en cambio tiene un sector secundario, es el sector de los artesanos, muy importante, y el sector servicios también muy importante. Es decir, es algo que sucede en muy pocos lugares. Yo de las zonas que he estudiado quitamos Benavente, quitamos Toro, es decir, quizás sea Alcañices el que tenga la tercera localidad que tenga un sector servicios tan importante. En estos momentos, en el siglo XVIII y durante el primer tercio del siglo XIX, la localidad de Zamora, la tercera localidad en volumen de población de Zamora es Fermoselle, que supera a Benavente. Es decir, y Fermoselle tenía muchísimos labradores, un sector secundario muy pobre y un sector terciario prácticamente inexistente. En cambio, el tema de Alcañices es muy importante. Veréis que hay 4 escribanos. Sí. En todo Alcañices, en toda Aliste hay 4 escribanos. Los 4 están asentados en Aliste. Es decir, pero eso pasa también pues, con otros oficios, como decía, abogado, administrador de hospital y los que seguiremos viendo. Las mujeres en Alcañices solamente hay 2, pero en el conjunto de las localidades de Alcañices se contabilizan un total de 251 mujeres que se dedican a la agricultura. Es decir, son labradoras y su presencia se localiza en 51 localidades. Bueno, esta es la tercera parte. Hay muchos tejedores de lienzos, 32 tejedores de lienzos en Alcañices, es decir, que conforman el sector secundario. Badoz, en el diccionario que elabora para 1845, habla que en Alcañices hay un total de 73 tejedores de lienzos. El sector textil en Aliste y particularmente en Alcañices es muy importante. Bueno, al realizar el vaciado de las fuentes de forma nominal, con nombres y apellidos, pues te surge una curiosidad o tienes conocimiento de cuáles son los nombres más abundantes y los apellidos más abundantes. El apellido que más abunda, esto dentro de los cabezas de familia, es decir, de aquellas personas, hombres o mujeres, que estuvieran al frente de las familias o de los agregados domésticos. El nombre más recurrente es el de Fernández, le sigue Martín, Álvarez, Faúndez, es decir, Esteban. Bueno, estos últimos pues solamente tienen una representación de una persona, mientras que el Fernández aparece como cabeza de lista en 24 hogares. Lo mismo podemos hacer con el resto de los integrantes de los hogares, es decir, de los cónyuges, de los hijos o de aquellas personas que, sin ser cónyuges e hijos, podían ser primos, hermanos o incluso criados que vivieran en estos hogares. También el apellido que más abunda es el de Fernández, Martín, Álvarez, Frailes, García, Rivera, Casado, pero son los que más se repiten, mientras que los últimos pues simplemente es una unidad o una persona sola. Este es el censo que os decía, el primer censo que se elabora en España en 1787, es el censo de Florida Blanca, conocido como censos preestadísticos. Ya te os digo que los censos estadísticos, la fecha de inicio es 1860. Como veis, aquí solamente nos dan el número de personas que son menores de 7 años, los que van de 7 a 16 años, de 16 a 25, 25 a 40, esos tramos de edades, es decir, y mayores de 50 años, a partir de ahí. Los menores de 7 años
menores de 7 años, la Iglesia los denominaba párvulos. De ahí el tema de que cuando hemos ido a la escuela, los que somos más mayores, había la sección de parvulitos. Ahora ya ha desaparecido, pero el tema de los parvulitos ha existido hasta bien hace poco. Esta denominación viene como consecuencia de que la Iglesia a los menores de 7 años los denominaba párvulos. Y hablando de párvulos y de escuelas, en 1790 se realiza una encuesta en la provincia de Zamora, en bastantes localidades, me parece que se conservan de 70 a 80, para saber la situación de cómo estaban las escuelas en los pueblos, si existían, si no existían, y en caso de existir, pues qué era lo que se enseñaba y quiénes asistían. En la inmensa mayoría de las localidades que responden a esta encuesta dicen pues que no hay escuela, y no hay escuela básicamente porque los padres, los progenitores de los críos, de estas criaturas, no pueden pagarlo. En aquellos lugares donde nos hablan de lo que cuesta, nos dicen que los que van a leer pagan un real, los que van a leer y a escribir, pues ya saben leer y van a escribir, pagarán 2 reales, y el tercer nivel son los que sabiendo leer y escribir van a contar, y estos pagan 3 reales. En Alcañices yo tengo vaciar los protocolos notariales, es decir, aquellos documentos que se escrituran en una escribanía frente a los escribanos que existen en Alcañices, y he encontrado que en 1747, esas son cartas de pago al maestro, una está fechada en 1747, otra en 1748 y otra en 1750. En las 3, el sueldo o el salario del maestro asciende a 176 reales, y en esta localidad no lo pagan los padres, lo paga el marqués de Alcañices, es el que paga el salario al maestro para los que críos vayan a eso. Si comparamos con otras localidades era bastante rácano, porque en otras localidades más pequeñas que Alcañices incluso se habla de que le pagan 300 reales, así que el noble, el aristócrata marqués de Alcañices se estiraba poco por ello. Pero lo que os decía, en la mayoría de las localidades no hay maestro, no hay escuela. Esta es la respuesta, o parte de la respuesta, que hace el fiel de Fechos de Pino de Loro. Dice: no hay escuela de primeras letras para enseñanza de niños ni niñas, por no tener señalada dotación alguna, por ser los vecinos de esta villa sumamente pobres, siendo cosa lastimosa ver los niños y niñas por las calles y campos sin personas que los eduquen, de que se evidencia que llegan a ser alcaldes ordinarios y no saben firmar ni sentar sus nombres, y aun para fiel de Fechos es preciso nombrar a quien solo sabe hacer garramachos sin instrucción alguna. El fiel de Fechos es, salvando las distancias, es el equivalente de quien sería el secretario actualmente. Si las declaraciones del catastro del Marqués de la Ensenada al final le dan la opción de que firme el cabeza de familia, bueno, pues os puedo decir que en Zamora, ciudad, no llegan al 10% de los que saben firmar, y lo que es en el mundo rural no alcanza el 2%. Es decir, la inmensa mayoría de la gente no sabía firmar y por lo tanto tampoco sabía leer. Una cuestión, yo lo comentaba el otro día a Ángela, yo estuve dando unas charlas sobre la historia de la escuela en los pueblos, en la Zamora rural, y preguntaba, yo lo pregunto a vosotros, si sabéis por qué el curso escolar
empieza en octubre, septiembre, octubre, y acaba en junio. Si alguien sabe responder. La recogida y la siembra de la cosecha. El curso escolar está supeditado al ciclo agrícola. Al ciclo agrícola. Sabéis, en junio se empieza a recolectar y luego hay que trillar y demás. Y en otros lugares, donde hay viñedo, se empieza a vendimiar en septiembre. Entonces, ¿qué sucede? En teoría, el curso estaba, por ejemplo, en Zamora se conservan las ordenanzas de las escuelas y te hablaban de que duraban todo el año. Es decir, de vacaciones, nada. Es decir, vacaciones el domingo que no ibas a clase, porque incluso hasta los sábados. Pero los maestros se dan cuenta que en junio los padres sacan a los críos de la escuela. Lo montan en el burro, la mula, y a recoger las mesas. Con lo cual, los maestros no les queda otro remedio que cerrar la escuela. Y así hasta llegado septiembre-octubre. Hay un documento que corresponde a Arquillinos. Os lo voy a leer brevemente. Dice que da principio la escuela a primeros del mes de octubre, verbigracia de este año, y finaliza en San Juan de junio, venidero del 91. Y en los 3 meses restantes no los hay por ocuparlos los niños, sus padres, para ayudar al recogimiento de las mesas. ¿Qué se impartía en las escuelas? Lo que os decía antes. Dice, si en este mismo documento, que la enseñanza, en primer lugar, es que así que entren a la escuela, digan, alabado sea el sacramento, el altar arrodillado delante de la Santa Cruz, y que se halla en dicha escuela, signándose o persignándose, y que lo mismo digan cuando van por las calles, encontrándose con gentes, y cuando entren en casa de sus padres, besando su mano, y que recen el Santo Rosario, después que le enseñen a conocer las letras de la cartilla, y conocidas a favor de deletreando bien se le impone a leer, de leído por libros, y después por cartas y procesos, y salida una regla le imponen a escribir palotes, y además de reglas de escribir, y después les imponen a contar, enseñando, en primer lugar, sumar, restar, multiplicar y multiplicar de quebrados, medio partir, maravedíes, reales y ducados, por sí y por entero, dando escuela mañana y tarde en todo el tiempo. Bueno, esto, la escuela estaba muy supeditada al tema de la iglesia, es decir, y en algunos pueblos donde no había maestros, era el propio cura el que daba la escuela. Entonces no nos podemos extrañar de lo que nos dicen ahí. Bueno, lo que os decía antes del sector artesanal, en Alcañices, dentro de las escrituras notariales, aparecen lo que se denominan cartas de examen. Esto, en las escribanías de cualquier ciudad, es lo normal. Es decir, en Zamora, en el siglo XVIII, yo he encontrado, me parece que son 1.300 o 1.400 escrituras. En Segovia llevo recogidas 4.000, en Salamanca unas 1.000. Pero lo que nunca me había podido imaginar era que en Alcañices o en algún otro lugar aparecieran cartas de examen. Y ahora os explico lo que son cartas de examen. Averiguando con otros compañeros que estamos trabajando de la Universidad Autónoma
y de la Complutense sobre el tema de los gremios. Es decir, ellos se sorprendieron cuando yo les dije que en Alcañices he localizado casi 500 cartas de examen. Y en Fermoselle aparecen algunas, en Carvajales también algunas, puesto que de todas las provincias que tenemos vaciadas de España, y son bastantes, en ninguna, en el mundo rural o en alguna localidad de las denominadas rurales aparecen las cartas de examen. ¿Qué es la carta de examen? Bueno, la carta de examen es el documento que te facilitan cuando has superado el examen para poder ejercer como maestro artesano. Es decir, la gente no podía dedicarse a tejer y ser un maestro tejedor, o dedicarse a arreglar zapatos o a hacer zapatos y ser un maestro zapatero si no estaba en posesión de la carta de examen. Esto es así hasta 1833 también. Es decir, para eso tenías que pasar. Dentro de los gremios había 3 niveles. El primero es el del aprendiz, segundo el del oficial y el tercero el del maestro. En Alcañices está la carta de examen, maestro de obra prima y gorda, negra, blanca, a favor de Manuel Píriz Malicia, es maestro zapatero. Dice el documento que dijeron haber examinado de dicho oficio Manuel Píriz Malicia, natural de Arbuselo, en el Reino de Portugal y residente en Sevilla, al que hicieron coser, conectar, emplantillar, hacer zapatos, escarpines de 2 cosidos de sola y plantillas sola, y le hicieron varias preguntas pertenecientes al mismo oficio. En estos momentos no había fotografías, entonces este señor hoy estaba en Alcañices, se examinó aquí y aquí lo podía conocer, pero si mañana se va a Salamanca o a Zamora y se establece allí como zapatero, van a llegar los veedores de los gremios a que justifique que está en posesión de la carta de examen. Y entonces hacen una descripción física, algunos de ellos, de los individuos. Es decir, es como si fuera la titulación de un médico o de algún universitario que llega a la universidad, se licencia, pues en vez de darte el título, te da la carta de examen. Esta es una carta de examen para maestro de primeras letras de una persona vecino de Alcañices. Dijo que por cuanto ha aparecido ante mí don Manuel José Morales, vecino de la villa de Alcañices, es un hombre de 2 varas de estatura, de edad de 50 años, delgado de cara, nariz ancha, con una cicatriz en la nariz, al lado izquierdo, otra en el carrillo derecho, con un lunar abultado en mejilla del lado derecho, y ha estado usando y ejerciendo el oficio en primeras letras con maestros examinados, lo que lo consideran hábil y capaz y suficiente para que lo pueda ejercer como maestro. La mayoría de las cartas de examen en Castilla y León se expiden en Toro. La mayoría se expiden en Toro. Les puedo decir que de hecho esta pertenece a una escribanía de Toro. En Salamanca me parece que he encontrado 5 cartas de examen de maestro de primeras letras, en Zamora 2, en Segovia ninguna, y en Toro me parece que tengo unas 100 y pico, 200 cartas de maestro de primeras letras. Ese es el documento que veis en la fotografía. Y una carta de Herrero. Dijeron que por cuanto han sido requeridos por Pedro del Río, vecino de la villa de Alcañices, es un mozo de 30 años de edad, su estatura de 5 pies y 5 pulgadas, delgado del cuerpo, barbilampiño, color claro, pelo, ojos, cejas de color castaño, con una verruga en la nariz al lado derecho, con el labio de arriba del lado izquierdo un lunar y otro en el pescuezo al mismo lado. Le han hallado hábil y suficiente para poder ejercer dicho oficio. El herrero era una de las profesiones mejor remuneradas en el siglo XVIII. Y bueno, esta es la parte histórica. Cualquier documento de esos, explayándonos, podría dar para 2 o 3 conferencias, pero esto no se trata, simplemente se trata de divulgar un poco
determinados aspectos históricos de Alcañices, como puede ser de cualquier otra localidad. La segunda parte de la charla es lo que hemos puesto recuerdos del ayer y está conformada por otro catastro. Si antes hablábamos del catastro de Ensenada, ahora hablamos del catastro de Urbana. Hacienda, en 1900, a finales de los años 60 y principios de los años 70, saca a los funcionarios de sus despachos, los saca a pasear o a averiguar a los distintos pueblos y a la ciudad de Zamora. Le da una cámara de fotos y a hacer fotos y a tomar medidas y entonces se conserva, o la Hacienda conserva este catastro y es lo que nos ha permitido pues averiguar o dar lugar a esto. Es lo siguiente: la calle Atalaya, es decir, esos son 3 edificios de la calle Atalaya. Indudablemente no podemos poner todas las fotografías de Alcañices, porque me parece que de Alcañices tengo digitalizadas, bueno, todas las que existen, que son unas 630 fotografías. Las fotografías son muy malas, el formato muy pequeño, así aproximadamente, las tienes que recortar, meterlas en un programa de diseño, con Adobe, y tratar de que se visualice eso. Pero bueno, es decir, la fototeca o a través de las redes sociales, pues a la gente le hace ilusión conocer cómo se vivía o cómo era su pueblo en estos años. Es decir, estas, pues, si no, en lugar de decirnos que son del año 73 o 71, nos dicen que son de 40 años antes, pues seguramente que nos lo podríamos creer, o yo por lo menos me lo creería. Estos corresponden a la calle Braganza, arriba una panadería, allá aparcado un camión y aquí pues también otra furgoneta. Bueno, pues, es decir, hoy en día desde luego ha cambiado mucho la arquitectura de los pueblos, pero lo que era en los años 70 y en los años anteriores, lo que os digo, vosotros lo conocéis mejor que yo puedo conocer algo mejor lo que me es más inmediato, que es Zamora, ¿no? Es decir, incluso en Zamora hay muchas casas que permanecen igual, lo único que ha cambiado es que las calles, en vez de estar de barro, pues están asfaltadas o están de cemento. Y me imagino que eso habrá pasado. Bueno, el tema este de las fotografías lo he combinado con noticias de prensa de finales del siglo XIX y principios del siglo XVIII. En 1896 se publica en el Heraldo de Zamora, nos dice que según orden de la Dirección General de Comunicaciones se saca a licitación pública el servicio de conducción de la correspondencia a caballo y en carruaje entre las oficinas de Zamora y Alcañices, bajo el tipo de 3.000 pesetas, hallándose el pliego de condiciones en el gobierno civil. En el diccionario de Madoz, si alguien tiene curiosidad y lo quiere leer, en 1845 ya existía este servicio durante 2 días a la semana. Se traía la correspondencia desde la ciudad de Zamora hasta Alcañices y a su vez se llevaba desde Alcañices hacia Zamora. Otra calle es la avenida de Castilla y León, esta es su denominación actual. Me imagino que algunos de estos edificios se conserven, a algunos se les puede haber lavado la fachada y donde más variaciones hayan tenido estas casas o estos edificios es en su interior, más que en la del exterior. Yo lo que veo, que ahora yo creo que en muchas localidades lo que está pasando, es que en los años del boom, a partir de estos años de los 70, los años 80, 90, es decir, la gente
o los albañiles se liaron a dar mucho cemento, dejaron debajo del cimiento del cemento las piedras, es decir, y eso no supone ningún atractivo turístico. Es decir, para la gente que viene de Madrid, Barcelona o tal, ver casas de cemento, tejados de uralita, pues eso realmente no es ningún atractivo. Hay localidades donde se ha mantenido el tema de la piedra, y a la gente le gusta conocer cómo eran los pueblos antiguamente, es decir, y cómo se ha conservado esa arquitectura popular antigua, cómo ha llegado hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que también es verdad que los planes de urbanismo que se realizan desde las diputaciones, las distintas administraciones, no lo han tenido en cuenta. Cuando ahora sí parece tenerlo en cuenta, pues realmente ya hay mucho perdido y es muy difícil recuperar aquello que se ha destruido. Esta es la calle de la cárcel. Son los pajares. Hacienda sacaba la fachada y luego hacía un plano, pero vamos, el plano es perfecto, de cómo era el inmueble que estuviera fotografiando, fuera un pajar, o fuera una tenada, o fuera una cuadra, o fuera una casa. Y luego te ponía los linderos, te ponía quién era el propietario y con quién lindaba. Lindaba con casa de fulanito, con casa de menganito. Yo la documentación nominal no la he sacado ni me la dejan sacar. Incluso esto te lo dejan sacar para hacer un estudio. Si alguien quiere, hay gente que va a consultar el catastro entonces tiene que demostrar que es heredero o esa casa o de algún familiar o demás. No se lo dejan sacar a nadie los trabajos y el tema de los nombres ni a los investigadores, lo cual es lógico. El 30 de agosto de 1897 nos dice el Heraldo de Zamora que ayer a las 5:30 de la mañana se fugó de la cárcel de Alcañices la penada Carolina de Jesús, siendo detenida cerca de la frontera portuguesa por el vigilante de la cárcel y varios paisanos que salieron en su persecución. En el medio tenéis la planta y el alzado del edificio de la cárcel de Alcañices en 1817. Es un plano que se conserva en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid. El tema de que aquí hubiera juzgado, hubiera cárcel, las noticias, cuando estuve buscando el tema de las noticias, me parece que me aparecían en torno a 9.000 noticias. Cuando me pongo a leer, no sé cuántas habré leído, 200 o 300, la mayor parte están relacionadas con gente que es detenida o que es juzgada y que es llevada a la cárcel de Alcañices. Dentro de la villa, detrás de las calles, tenemos estos edificios, o parte de esta calle, los siguientes edificios. Tienen un apartado en todos los pueblos que llaman diseminadas y son aquellas construcciones que están fuera de lo que se denomina casco urbano. Todo lo que estuviera fuera del casco urbano se le denomina en un apartado, Hacienda lo denomina como diseminadas. Ese es el silo, esa es la aduana y eso es otro edificio que pues si no lo veis, alguno lo sabéis, lo conoceréis. Nos dice el Heraldo en 1904 que el Ayuntamiento de Alcañices, queriendo honrar la memoria de uno de sus más preclaros hijos, acordó dar el nombre de José Ferreras a una plaza de dicha villa y colocar una lápida en la casa donde nació, situada en la plaza que ha de llevar su nombre. El acto de colocar dicha lápida, según cartas que recibimos de Alcañices, fue solemne, asistiendo el ayuntamiento, el juez y las demás autoridades y todo el pueblo que rendía así un
justo homenaje a su paisano. La lápida colocada en la casa dice así: en esta casa nació el ilustre don José Ferreras. La calle La Fuente, como veis, las construcciones son muy similares, sobre todo en una misma calle. Las casas pues parece que están todas cortadas por el mismo albañil. Luego hay zonas, como veremos posteriormente, en la Plaza Mayor, donde las casas son más solemnes o de gente más pudiente. La calle de los Labradores, la secadora siempre es la misma, es decir, la marca es la misma, y colgado sábanas, mudas o la ropa que fuera. Era bocadillo. Es una estampa que hoy no es frecuente ver, pero bueno. En 1906 nos dicen que en la Feria de San Vitero ha sido detenido por la Guardia Civil un sujeto llamado Santiago Rodríguez Castaños, de 27 años, el cual conducía un caballo que no era suyo y sí propiedad del vecino de Alcañices, Manuel del Río. Se le ocupó una pistola con el correspondiente atestado puesto a disposición del juez de distrito. Esto es recurrente, podemos sacar cientos y cientos de gente detenida y bueno, estaba juzgado aquí, lógicamente correspondía aquí. Calle San Francisco, el paisano ese no sé si está bailando o que ya no más gesto. La calle del Hospital. Estamos. Y el otro día había mucho debate entre... lo bueno de las redes es cuando subes una fotografía y la gente empieza a comentar, otros llegan a discutir. Y bueno, ya si aparece alguna persona, ya ni os digo. Lo de discutir es muy frecuente, es decir, discutir incluso, todos los días tengo que contestar a mucha gente, procuro contestar a todos los que ponen algo, pero hay gente que llega y dice, esa no es la calle del Hospital, esa se llama calle, no sé qué. Oiga, el nombre que yo le pongo es el nombre que tenía la calle en el año 70. Y de otro ministerio podré dudar, pero la Hacienda, pues si alguien sabe cómo escabullirle ahora algo a Hacienda, pues que me lo diga, porque Hacienda lleva desde hace 40 años que tiene el ordenador más potente y nos tiene controlados. Según sacas la tarjeta, ya te tiene controlado. Y cuando utilices la tarjeta, pero vamos, te tiene controlado absolutamente todo. Todo. Y bueno, pues otra gente empieza a discutir, bueno, las imágenes de la gente pues no son nítidas, que si es fulanita, que si es menganita, que no sé qué, bueno, se preparan unas broncas en algunos casos, bueno, pero sanas. Y bueno, vamos a ir acabando. En el Heraldo de Zamora 1908 nos dice que el sábado próximo tendrá lugar las pruebas de los automóviles que harán el recorrido entre Zamora y Alcañices. El domingo se inaugura el servicio para el público. Es decir, ya dejamos las caballerías y parece que llega la automoción. Esta es la subida de la Fuente. Pues esto es lo que os decía. La gente empieza que si es a la señora María, que si es la señora Paca, que si es Obdulia o que si es el señor Francisco. Y otro dice que no es Francisco, que no sé qué. Hay mucha gente que se ha reconocido, sobre todo gente de críos, porque toda esta gente, estos adultos que están en estas fotografías, pues al día de hoy están fallecidos, seguramente, es decir, han transcurrido 50 años, pero hay críos que aparecen, pues 5 o 10 años, que ahora puedan tener 50, 60 años, que se han reconocido en esas fotografías.
Esta es la calle de José Ferreras, la que decíamos que se había inaugurado en nombre de... Cuando aparece alguna fotografía de estas del vehículo, hay gente que se toma la paciencia, aumenta la fotografía o la descarga para aumentarla, para ver la matrícula, la mete en internet y me dice: este vehículo fue matriculado en 1965. La gente tiene, pero bueno, es decir, esa curiosidad es importante, vamos, no es dañina, ni mucho menos. Las noticias de Alcañices no solamente aparecen en Zamora, en el Heraldo de Zamora. En el Adelanto de Salamanca aparecen muchas noticias y quise extraer esta por la curiosidad. Dice que a las 9 de la mañana del sábado, al llegar al kilómetro 11 de la carretera de Alcañices, el automóvil del servicio público que regresaba de aquella villa se le rompió el freno. Y hacía poco tiempo que había empezado el servicio, como veíamos antes, de viajeros, de lo que no se dio cuenta a los 5 viajeros que en el vehículo iban, hasta 1 kilómetro después. El automóvil siguió la marcha sin entorpecimiento alguno, pero al llegar al kilómetro 8, cerca del puerto, me imagino que la bajada que hay para hacia el puerto, desde Monteconcejo hasta el puerto, el chofer, lo pone entre comillas, viendo que bajaba el automóvil la cuesta con gran velocidad, trató de contenerlo contra un barranco, y uno de los viajeros, Anastasio Fuentes, que de Alcañices venía de retocar el retablo de una iglesia, al ver aquello se arrojó por delante del coche, teniendo la desgracia de caer entre las ruedas de este, resultando con una pierna horriblemente destrozada. Luego sigue la noticia, fue hospitalizado, pero llegó a sobrevivir. La calle Ordina, que por ahí hay un bar o algún establecimiento, en la foto de la izquierda. Una fábrica de gases. La Plaza Mayor, que es lo que os comentaba, es decir, el tema de los edificios. Son edificios más señoriales. Incluso leyendo el otro día Amador hablaba del tema de estos edificios, de las columnas que había, que se celebraban a mediados del siglo XIX, se celebraba en lo que es la plaza el mercado del grano, y debajo de los soportales se celebraban otra serie de mercados en Alcañices. No sé decir completamente, uno era del grano y el otro no sé de qué era, pero él hablaba del que ignoro ahora mismo, no recuerdo ahora mismo, se celebraba debajo de los soportales, con lo cual estos edificios, es decir, son en esa época, mediados del siglo XIX, ya tenían, si no eran iguales, un aspecto muy similar. Dice el Heraldo que en 1914 nos dicen en Alcañices, a consecuencia de haber bebido ácido sulfúrico de una botella que olvidadamente había dejado su madre sobre una mesa, ha fallecido en aquella localidad la niña de 4 años, Atilana Navarra. Esto también está. La calle del reloj, la parte de la torre. Los fotógrafos venían a fotografiar el edificio para luego acompañar a un expediente, es decir, no eran fotografías artísticas ni turísticas, ni mucho menos. La calle del reloj, con los vehículos propios de la época, de los años 70, la calle de la Quinta, y en esta noticia dice que el día primero, víspera de estas fiestas, siempre me gusta salir por los alrededores de Alcañices para contemplar emocionado los polvorientos caminos llenos de turistas, campesinos y mujerucas de pesadas capas con capuchas y flecos que arrastran esos zapatones con inmenso trabajo, antojándose de plomo. Es decir, me llamó la curiosidad el tema de los turistas.
estamos hablando de 1928. Esa actividad turística parece ser que en Alcañices ya existía. Me imagino que no sería muy numerosa o que fundamentalmente pudiera ser de Portugal o de localidades portuguesas que vinieran a Alcañices como centro neurálgico del comercio, pues a hacer sus compras. La calle San Andrés, las balconadas a mí me parecen una verdadera preciosidad, muy propias en toda la zona de Sanabria, aunque aquí también encontramos algunas localidades donde se conservan o donde aparecían estas balconadas y balconadas de madera. Lo que os decía, la mujer está seguro que no vive, pero los críos que aparecen allí, ayer discutían dos vecinos del Maral que aparecían 3 críos y uno tenía una escopeta de estas de balines. Y otro decía, pues es fácil, en el pueblo solamente había de esas escopetas, mirad a ver quién era. La calle Trincheras, esta ya es la última. Eso es el convento, la residencia actual, ¿no? Y este edificio también pertenecía al obispado. Ha habido... ¿Te pone el obispado? No, el edificio de residencia pertenecía a la Marqués de Alcañices y creo que ese otro edificio que aparece a la izquierda, esa especie de pajares, también pertenecía al Marqués de Alcañices. Recuerdo vagamente cuando estoy haciendo las fotografías, en algunos se me queda el nombre, pero yo digo, no puedes pensar en Alcañices. Tengo 640, pero ahora mismo llevo digitalizadas unas 18.000 fotografías, con lo cual habrá cosas interesantes que se te escapan. Y bueno, pues esto es lo que venía a contaros. Espero no haberos aburrido mucho y si queréis hacer alguna pregunta o tenéis algún comentario, pues es el momento. Nada, gracias por vuestra asistencia. Ahora. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es muy habitual. Yo pongo la calle que pone el funcionario en la carpeta, con lo cual él pone trinchera, pues yo pongo trinchera. Normalmente, claro, después de visitar, Zamora me parece que tiene 500 pueblos, no ayuntamientos, que tiene muchos menos. Es decir, y pues en algunos sitios llegarían y o se lo dijeron mal o lo entendió mal, porque ellos a lo que iban. Hay alguna localidad aquí muy cerca, en la de Moveros, la mayor parte de las fotografías aparece el funcionario con la cinta métrica y alguna persona, alguna abuelete del pueblo, pues ayudándole a medir las casas. Y alguien, ¿qué están haciendo esto? Que siempre aparecen midiendo. Pues claro, es decir, están haciendo el catastro para saber qué superficie tiene tu edificio y saber qué contribución vas a pagar. Es decir, y ellos lo que iban era a medir, claro. Que hay errores en las calles, indudablemente. Pero el error en la calle, lo que tú dices, es comprensible. No, hay otra gente que dice que confunde la calle, la denominación de entonces, con la denominación de ahora. Yo creo que eso sí que se le llama trinchera en todos los pueblos. Pero para trinchera será así. Pero trincherón es la calle. Será eso. La verdad es que es una pena que las fotografías tengan tan poca definición o tan poca calidad, porque si en algún pueblo, en la Vejera, que estuve en julio, en agosto, me las pidieron para hacer una exposición. Bueno, en principio le dije
que yo no podía dejarlas porque yo tenía la autorización del archivo para hacer algo concreto, para hacer un estudio y luego que fuera divulgativo. Pero que yo lo que hacía, pues daba una charla y llevaba estas, y si de ahí querían ellos fotografiar y sacar para hacer la conferencia, pues cada uno pues es muy libre. Pero claro, no tienen una definición estas para hacer una exposición. Yo lo que os comentaba antes de unas charlas que estuve dando sobre la escuela en Zamora, con esos documentos que os he leído de Artillinos o de Pino del Oro, hicimos una exposición, parece que estuvo en 37 pueblos, pero para eso nos fuimos a la Filmoteca de Castilla y León, que está en Salamanca, nos visualizamos 30.000 fotografías, y de esas 30.000 fotografías pues, tenías para hacer no una exposición, 20 exposiciones. Bien, es verdad que, claro, en la Filmoteca de Castilla y León están depositadas las fotografías de fotógrafos profesionales y no de todos, porque, por ejemplo, Tener no tiene depositadas las fotografías allí. Tener no tiene depositadas las fotografías allí. Si está Ullón, está Quintas, varios 6 o 7 fotógrafos más, y claro, allí tienen miles y miles de fotografías. Claro, en la de la escuela os puedo decir que nos sobraba para la exposición, compramos, pero con motivo de las cartas de examen, el tema de buscar trabajos artesanos, yo había hecho una comunicación y quería convertirla en una conferencia que acompañara una exposición fotográfica de trabajos artesanos. Bueno, pues hubo que cambiar el título porque de trabajos artesanos no encontramos también, después de visualizar, en esta visualizamos menos, en torno a 25.000 fotografías, pero de 25.000 fotografías no encontramos 10 o 12 trabajos de artesanos. Es decir, es más, nos dejaron de algún particular, por ejemplo, recuerdo que de Toro nos dejaron gente cuberos haciendo cubas y demás, pero no encontramos. Había muchas fotografías de trabajos de agricultura, de ganadería, pero lo que es de trabajos artesanales, o de tejedores, sastres, no existía, no existía, o no existe. ¿Alguna cosilla más?